Hola, ¿qué tal? Quizá este formulario de registro les parezca algo familiar. Pues sí, ya expliqué cómo hacerlo en videos anteriores, pero le voy a añadir otras características a este formulario para hacer que se comporte de una manera más dinámica. Es decir, vamos a utilizar la tecnología Ajax para mejorar a este formulario. Bueno, la idea de Ajax es que nosotros podamos mostrar información en una página sin tener que recargar la página. Es decir, en lugar de que nosotros pidamos una página nueva, vamos a pedir tan solo datos y vamos a recibir esos datos y mostrarlos nosotros por pantalla. Es decir, con esto vamos a crear páginas más interactivas. ¿Qué es Ajax? Ajax no es un lenguaje de programación, sino es un conjunto de tecnologías que nos va a permitir que nosotros, como les acabo de comentar, creemos páginas más interactivas. Nada mejor que hacerlo explicándolo con un ejemplo visual. Vamos a añadir unos datos aquí. Una disculpa por el ruido, casi siempre hay ruido por aquí, pasan muchos carros que venden cosas y todo eso. Vamos a darle aquí, aquí debería decir guardar y observen, pongan atención en esta parte. Dicen, los datos fueron guardados exitosamente y se borró la información de los campos, cosa que no habíamos hecho en el video anterior. Y aquí vimos que no se recargó la página y dice, estos datos fueron almacenados en la base de datos, ya que aparecen los datos. Si buscamos nosotros en la tabla clientes, vemos que aquí está el último cliente que tiene esos datos. ¿Sí? Entonces voy a explicarles esto, cómo voy a ordenar esto. Ahí está. Bueno, vamos a utilizar parte del código de uno de los videos anteriores, pero antes les comento lo siguiente. Esto lo voy a separar un poco. Para esto vamos a utilizar la CDN de jQuery. jQuery no es la manera más actual, que se puede decir más moderna de hacer esto de las peticiones entre un cliente y un servidor, es decir, un cliente que es el navegador y un servidor que es como el que guarda ¿cómo les digo? El que guarda los datos, podemos decirlo de esa manera. Entonces, pero con jQuery, jQuery tiene la ventaja de que nos permite que nosotros hagamos las cosas de una manera más sencilla, es decir, con poco código de que lo haríamos nosotros utilizando JavaScript puro. Entonces, obtenemos aquí donde dice jQuery, buscamos la versión más reciente, seleccionamos, damos clic aquí y luego obtenemos esto, lo copiamos y lo vamos a pegar acá en la parte inferior, ¿sí? Luego, la CDN de Bootstrap, si tú ya tienes instaladas, bueno, descargadas las librerías de jQuery, simplemente las pones en la carpeta de tu proyecto. Yo no lo hago porque en esta lista sesión de videos que estoy haciendo no vamos a utilizar tanto jQuery. Vamos a utilizar para esto de las peticiones entre un cliente y servidor, vamos a utilizar la API Fetch de JavaScript, que es la manera más moderna de hacer las peticiones. Y vamos a buscar CDN de Bootstrap. Para la de CDN de Bootstrap sí podríamos nosotros descargar la librería. De hecho, sí la tengo, pero primero lo estoy haciendo con la CDN. Ponemos esto y luego vamos a darle aquí en copiar y vamos a pegar acá, bueno, acá más bien dicho, ¿sí? Luego vemos aquí que tengo una página, dice Suite Alert, esto es para la alerta que nos apareció. Lo único que vamos a hacer es que vamos a copiar estos dos y los vamos a pegar acá en esta parte, ¿sí? Vemos aquí que están estos dos. Entonces, te voy a dejar de igual manera la página en la descripción de este video para que la puedas ver. Y aquí viene mucha información también sobre las alertas, mucha información que te puede servir para que veas los diferentes tipos de alertas que puedes tener tú en tu sitio. Realmente, pues esto le hace que los sitios se vean muy interesantes. Entonces, voy a cerrar esto lo voy a dejar así o lo voy a poner a cerrarlo. Vamos a comenzar. Voy a utilizar parte del código de uno de mis videos anteriores, por lo cual aquí
empezamos dentro del body y vemos que está este div nos da la cabecera pues de nuestra página. Y utilizamos estas clases de Bootstrap, esta clase para la cabecera, esto para darle el color verde a la cabecera, como lo pudimos ver, el color verde, esta para darle el color blanco a la cabecera, esto para centrar el texto de la cabecera, es decir, donde dice registro de clientes. Es decir, todo lo que está en el div, todo el texto va a estar centrado con la clase text-center. Luego tenemos un span que estamos utilizando una clase de Bootstrap llamada H4 que funciona así como el HTML, que le damos diferentes tamaños, ya sea H1, H2, H3, H4, H5, H6. Y aquí registro de clientes está dentro de ese span. Quiere decir que registro de clientes va a tener el formato de texto que le estamos aplicando con esa clase de Bootstrap, que es H4. Luego tenemos nuestro elemento form action, le damos un ancho del 25%. Es decir, aquí hay un formulario, dentro de este elemento for están todos estos elementos y tiene nada más el ancho del 25%, que es la cuarta parte de nuestra pantalla. Margin 0 auto quiere decir que está centrado, si te das cuenta nuestro formulario está centrado. Y luego tenemos el elemento field set. Con legend pues le damos como un título, aquí en la parte superior donde dice datos personales. Y aplicamos las clases de Bootstrap, que es text-header, header, text-success para darle el color verde. Luego aquí tenemos varios div y en cada uno de estos div tenemos nosotros una clase de Bootstrap que se llama for-group, que es como para agrupar cada uno de estos elementos. Utilizamos el elemento label, que es nuestra etiqueta, y le damos ahí para que aparezca nombre. Aquí vemos que aparece nombre, ¿sí? Luego tenemos dentro de este div, tenemos un elemento input, pues que viene siendo este que está aquí, y que es de tipo text. Utilizamos una clase que se llama for-control. Esto nos sirve para que aparezcan de esta manera. Estamos agrupando de esta manera. En mi otro video explico más a detalle esta parte. En mi canal, lista de reproducción, ahí está la lista que se llama ejercicios de páginas web con PHP, JavaScript, etc. Y utilizamos un ID a la cual le damos el nombre que diga nombre. Esta ID nos va a servir para que nosotros podamos acceder a este elemento desde el código de jQuery, ¿sí? Que jQuery es una librería de JavaScript. Luego aquí tenemos otro div que es lo mismo prácticamente que esto. Nos sirve para que el elemento quede con el mismo formato, pero la diferencia es que este label dice correo, tal como lo podemos ver aquí, dice correo, y este input, su ID dice correo. Esto es para poder acceder a ese input desde jQuery. Luego tenemos también este otro div. Tenemos este otro div que tenemos la misma clase que es for-group. Tenemos este label que dice teléfono y luego este input que es de tipo text, que su ID dice teléfono. Y luego tenemos este otro div con la misma clase de Bootstrap que es for-group, que dice dirección, y el input también es de tipo texto y su ID dice dirección, ¿sí? Luego tenemos este otro div es el checkbox que dice recordarme. Y este otro div, vemos que tengo muy separado este otro div que estamos utilizando también una clase de Bootstrap que se llama for-group y ahí tenemos dentro el botón que dice, le vamos a poner que dice guardar. Y utilizamos una clase de Bootstrap para ese botón que es btn-primary para que el color sea azul del botón, el texto sea blanco, aunque creo que no tenemos que ponerle esto porque ya con solo poner esta clase btn-primary ya el texto es blanco. También la clase for-control y value. Bueno, aquí en realidad debería decir guardar. Y aquí tal como lo teníamos enviar, ya que este es el nombre de la ID, ¿sí? Y en el value es el texto que dice el botón, tal como lo dices ahí, observa. Ahí está, dice guardar ahora. Ahora, tenemos otro div que dice for-group, que tiene un div que no podemos ver nosotros. Todavía no lo podemos ver, no lo podemos visualizar, por lo cual lo vamos a visualizar ya que se haga la petición. Y luego aquí cerramos el formulario y luego tenemos aquí el script de jQuery. Y luego aquí el script
que podemos enlazar nosotros nuestro HTML con nuestro código .js, que es nuestro código de JavaScript, ¿sí? Entonces ya tenemos esto. Nosotros pues estamos acostumbrados, bueno, la tecnología Ajax no es algo tan nuevo, ¿no? Pero antes de que existiera la tecnología Ajax, estábamos acostumbrados a crear páginas web que estaban basadas únicamente entre un cliente y un servidor. Es decir, en el lado del cliente tenemos el navegador donde el usuario se conecta y en el lado del servidor tenemos pues obviamente el servidor que nos proporciona el alojamiento. Cuando un usuario entra a una página, lo que se carga primero pues es el HTML, luego también conjuntamente los estilos, animaciones, algunos eventos de JavaScript, etcétera. Entonces, nosotros hemos visto que hemos podido comunicarnos con bases de datos en Postgres y esto pues lo hacemos con, por ejemplo, con PHP y también existen otras tecnologías aparte de PHP que son del lado del servidor. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, antes de que existiera Ajax, nosotros, por ejemplo, si creamos este formulario de registro de usuario o de cliente, como lo podamos llamar, pues tenemos, primero pues hacemos el HTML, ¿no? Que es este que está aquí, ¿sí? Y aquí tendría el formulario para registrarnos, tiene el botón y pues esto vemos que están asociados el HTML con el JavaScript y con el PHP. Entonces, aquí en el formulario, este formulario que tenemos aquí, estos datos son enviados hacia una página PHP que viene siendo esta que está aquí. Son enviados allí y usamos, para el envío de los datos, ya hemos visto que podemos usar tanto POST o por GET. Esto es para las peticiones HTTP. Entonces, una vez que nosotros, por ejemplo, ya que tengamos los datos insertados y damos clic aquí en guardar, nosotros con la tecnología Ajax, o bueno, primero, sin la tecnología Ajax, si nosotros queríamos mostrar alguna información de la página, se recargaba la página. No sé si recuerdan los videos anteriores. Pero con la tecnología Ajax, nosotros podemos, pues, mostrar información de la página sin que se tenga que recargar esa página. Entonces, eso es la ventaja que tiene la tecnología Ajax, que no se nos tendría que redireccionar hacia otra página donde nos diga, por ejemplo, que el registro fue correcto o que el registro tuvo un error o etcétera. Entonces, usando Ajax, nosotros incluimos en nuestro formulario de registro que cuando nosotros, por ejemplo, demos clic y queramos obtener una respuesta, pues el PHP va a responder, pero nosotros vamos a poder mostrar el contenido sin que se tenga que recargar la página, tal como lo pudimos ver aquí. Bueno, algo así. En mi otro canal, Check Muria, en listas de reproducción, tengo una lista que se llama ejercicios de Ajax con PHP, con JavaScript, etcétera. Y ahí explico más teorías sobre todo esto. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Tenemos nuestro index.html ya listo. Yo te voy a dejar el código de igual manera en la descripción de este video. Luego tenemos código.js, que es nuestro código de JavaScript. Todo esto está en la misma carpeta. Aquí estamos utilizando jQuery. Cuando demos clic, el evento clic del botón enviar, se va a ejecutar esta función. Aquí abro la llave de la función y hasta acá cierra, ¿sí? Y aquí estamos utilizando el método post. En un momento te voy a explicar cómo se hace esto con el método Ajax de jQuery, que es más completo el método Ajax. Entonces, aquí vemos que hay unos parámetros, dice conexión.php y luego está esto que está aquí. Bueno, pues, ¿qué significa esto? Bueno, este es el primer parámetro, que es la URL a la cual vamos a enviar la petición, ¿sí? Luego aquí hay una coma y aquí están estos. Esto que está aquí son los datos que nosotros vamos a enviar junto con esa petición, ¿sí? Luego aquí vemos que hay una coma y dice function. Pues, ¿qué significa esto? Bueno, esto es la función que se va a ejecutar una vez que la petición haya sido exitosa, ¿sí? Y aquí dice info y dice estado. Info
¿Qué se refiere con esto de la petición? Bueno, nosotros tenemos un conexión.php. Aquí conexión.php va a insertar datos en la tabla, etcétera. Y al final en el eco va a decir estos datos fueron almacenados en la base de datos y bla, 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 y va a mostrar esta información. Dice, da un salto de línea, dice nombre y concatena lo de la variable nom. Lo de la variable nom lo obtiene esto. Primero, vamos por partes. Esta parte aquí en el PHP, vemos que utiliza el método post y obtiene información, pero ¿de dónde la obtiene? La va a obtener de aquí. Aquí estamos, aquí, por ejemplo, estamos diciendo que lo que ingresemos en nuestro input, que su ID es nombre, ponemos el método val para ahí vamos a obtener el valor que ingresemos aquí. Si recuerdas, el ID del primer input, su ID es nombre, por lo cual aquí en el JavaScript estamos diciendo que lo que obtengamos de ese input, que su ID es nombre, por eso el símbolo de gato, para indicar que vamos a obtener lo del ID. Entonces, el valor que obtengamos, que ingresemos allí, lo vamos a almacenar, va a estar aquí, en nom, ¿sí? Luego acá, lo que ingresemos en el input, que su ID es correo, es decir, este que está aquí, lo que obtengamos en ese input, pues va a estar aquí en email. Luego, lo que obtengamos en el otro input, que su ID es teléfono, por eso utilizamos el método val, va a estar aquí. Y luego lo que obtengamos en el otro input, que es este que está aquí, vamos a ponerlo acá. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo la petición, vamos a enviarle estos datos a conexión.php. Y conexión.php los va a obtener y los va a almacenar, vemos aquí, en variables PHP. Por ejemplo, en esta variable llamada nom vamos a almacenar lo que ingresamos en el input. Luego aquí, en email, vamos a almacenar lo que ingresamos en el otro input de correo y que lo obtuvimos de aquí, ¿sí? Luego, en esta variable tel vamos a almacenar lo que ingresamos en el otro input donde se nos pide el teléfono, que lo obtuvimos de aquí. Y aquí lo mismo, ¿sí? Luego, aquí hacemos la conexión y aquí insertamos los datos en la tabla clientes. Estos son los nombres de las columnas de la tabla clientes, ¿sí? Y con values estamos diciendo que los valores que vamos a insertar son lo de las variables nom, email, tel y direct, que estos datos son lo que ingresamos en los inputs de nuestro formulario, pero que esa información se nos envió desde aquí en el momento de la petición, ¿sí? Luego, aquí ejecutamos la consulta y al final, si la consulta, podemos poner esto, si la consulta fue exitosa, pues nos va a mostrar en el eco, estos datos fueron almacenados en la base de datos, da un salto de línea y va a aparecer nombre y seguido va a aparecer el valor de la variable nom. Luego da un salto de línea y va a aparecer correo y va a concatenar lo de la variable email. Luego da un salto de línea y va a aparecer teléfono y va a concatenarlo de la variable tel. Y así. Entonces, en el eco está la respuesta. Pero esa respuesta, gracias a la petición, la vamos a obtener. Por ejemplo, por aquí, con el método pods, a este conexión.php le enviamos la petición y le enviamos junto estos datos, que son lo de nuestros inputs, los datos que ingresamos, pues en nuestros inputs, que son estos que están acá, ¿sí? Luego, una vez que concluya la petición, va a ejecutarse esta función. Esta función, y vemos que tiene estos dos parámetros. Info viene siendo nuestra respuesta, lo que está en el PHP, en el eco. Y estado es el estado de la petición. Entonces, una vez que concluya la petición, esta función va a ejecutarse. Y resultado es nuestro ID en HTML. Es nuestro ID que no lo pudimos visualizar aún. Es nuestro ID que tiene un color gris, un ancho de 100% respecto a su contenedor, que es el formulario, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que en el ID vamos a mostrar, utilizamos el método HTML, vamos a pasarle info. Info pues es lo que está en el eco. O sea que en el div, si ustedes visualizaron, se mostró la información. Es decir, por cualquier cosa voy a poner, esto
Esto que está aquí en gris, esto es el div. Este que está aquí es el div. Vemos que primero no lo mirábamos. El div se mostró ya que la petición finalizó, ya que concluyó. Y una vez que concluyó la petición, el div con el método HTML estamos mostrando, poniendo ahí sobre el div vamos a poner info, que el info es los datos de desde nuestro eco de PHP. Luego cada uno de los input, que es nombre, correo, teléfono, dirección, es decir, cada uno de estos input los dejamos en blanco, que no haya nada ahí, que se borre la información que había. Luego utilizamos swile.file, que es while.file que nos permite mostrar esa ventana emergente que ustedes vieron que era oscura. Y dice position top center, o sea, va a estar centrado esto en la parte superior. Icon success, o sea, que nos va a mostrar exitosa, nos va a aparecer esa paloma verde que ustedes vieron. Título, dice los datos fueron guardados exitosamente. Y luego show confirm button, falso, o sea, no va a aparecer ningún botón de confirmación. Timer, 1.5 segundos, es el tiempo que va a durar. Si ponemos más, vamos a poner 5000, va a durar 5 segundos eso que teníamos, ¿sí? Damos guardar y observa que dura más tiempo esto. Duró 5, va a durar 5 segundos. Vemos que duró más tiempo, o sea que con esto vamos a elegir, ¿sí? También podemos hacer nosotros que en dado caso que haya un error o algo que nos aparezca un mensaje de error. Bueno, aquí he hecho una modificación, quiero que observe, le damos clic en guardar y aparece esta ventana emergente de Bootstrap. Luego aparece este div y además del div aparece un botón que dice limpiar. Esto es para que se quite estos datos. Es decir, al dar clic al botón limpiar se va a quitar esta información y también se va a ocultar este botón. Observa. Y esto también lo hicimos con Ajax. Para eso hice una pequeña modificación. Todo está casi igual, lo único que agregué es que dentro de este div que usamos la clase for-group de Bootstrap y que dentro de ese div está el div donde se pinta el resultado, es decir, el div color el div color gris, perdón. Vemos que el color del div era gris y tenía el ancho total de su contenedor, o sea que del contenedor de donde se encontraba, que es el 100%, o sea, abarcaba todo el ancho. Luego, dentro de este mismo div tenemos el botón y vemos que ese botón aparece abajo del div gris, que es donde se muestran los datos de la base de datos que ingresamos. Es un botón verde, por eso utilizamos la clase btn-success de Bootstrap. Pusimos en style display none, esto es porque el botón inicialmente estaba oculto, si te diste cuenta, y tiene el 100% del ancho del contenedor, o sea, va a abarcar todo el ancho del contenedor donde está, que es este div, y el ID que le dimos es botón 1 y dice ese botón limpiar. Esto es lo que modificamos del HTML. Podemos ordenar el código, bueno, lo voy a hacer al final. Luego aquí cambiamos el tipo de método, habíamos estado utilizando el método post, pues ahora estamos utilizando el método Ajax de jQuery, que es un método más completo que el post. Entonces, al dar clic al botón enviar, que es este botón, el azul, ¿qué es lo que pasa? Se ejecuta todo lo que está dentro de esa función. Entonces, aquí en estas variables nom, email, tel, direct, obtenemos la información de los campos de texto. Es decir, la información de estos campos de texto. Obtenemos la información. Luego el método Ajax, en URL ponemos la URL a la cual vamos a enviar la petición. Type, el tipo de método es post. Data son los datos que vamos a enviar junto a la petición, es decir, la petición al servidor, que en este caso pues es PHP, es decir, el PHP trabaja del lado del servidor y le vamos a pasar esos datos, que es nom, email, tel y direct, que son los datos que obtuvimos desde aquí, ¿sí? Entonces, si la petición fue exitosa, bueno, en esa parte ahorita vamos a regresar. Entonces le pasamos esos datos en la petición, por lo cual aquí se obtienen esos datos y se guardan en esas variables PHP, las que tienen el símbolo de peso. En esas variables se guardan los datos que nos fueron enviados desde la petición, que son los datos de los input.
Luego aquí, pues esto ya lo sabemos, hacemos el insert en la tabla clientes, que la tabla clientes tiene estos cuatro campos y ahí vamos a insertar los valores que nos fueron enviados desde la petición de esas variables, nom, email, tel y direct, y se van a insertar en la tabla de Postgres de llamada a clientes. Aquí ejecutamos la consulta, si la consulta fue bien, el eco nos va a mostrar los datos esos de los inputs. Va a aparecer, estos datos fueron almacenados en la base de datos y van a aparecer pues el nombre, el correo, el teléfono, la dirección, pero nosotros no queremos en sí que se muestren en el eco, sino que queremos mostrarlos en el div, por lo cual, una vez que la petición sea exitosa, vamos a obtener una respuesta de esa petición, que la respuesta va a ser lo que aparece en el eco, que es los datos, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar esos datos en nuestro div que se llama su ID resultado, o sea, el div que es este div que tiene un fondo gris. Ahí vamos a mostrar con el método HTML, vamos a mostrar la respuesta, que es lo que hay en el eco, ¿sí? Luego vamos a dejar en blanco cada uno de los datos, los inputs, perdón, vamos a dejar en blanco, ya ve que había datos antes, los vamos a dejar en blanco y luego se va a mostrar una ventana emergente, que eso ya lo expliqué recientemente, nos va a aparecer que los datos fueron ordenados o guardados exitosamente. Le voy a poner 3 segundos nada más, que es 3000 milisegundos, y luego aquí seleccionamos, aquí estamos utilizando JavaScript puro, seleccionamos nuestro botón 1, que es este botón que recientemente estaba oculto, si recuerdas, el verde, lo seleccionamos y esto tiene la referencia de ese botón. Luego con esa referencia, con style.display, vamos a quitar lo oculto y vamos a visualizar ese botón, porque te das cuenta que después de que aparece la ventana emergente, aparece el div junto con ese botón, porque los datos se pintan en el div gris. Y luego después de esto, una vez que nosotros tenemos la opción al dar clic al botón verde, se va a ejecutar esta función que me va a dejar en blanco mi div gris, lo va a dejar en blanco y después va a ocultar nuevamente al botón. Es decir, quiero que pongas atención en esta vez. Observa, aparece la ventana, esta que está aquí, y luego aparecen los datos aquí, que son los datos gris, en gris, el div gris. Se muestra el botón, ¿por qué? Porque una vez que la petición fue exitosa, en el div se muestra la información, que es el div gris, y se dejan en blanco los inputs. Lo que había en los inputs se queda en blanco si te das cuenta. Luego se muestra la ventana emergente y el botón se muestra. El botón verde, que es este botón que está aquí, se muestra. Y si damos clic al botón, lo que hay en el div va a quedar en blanco y luego el botón se va a ocultar nuevamente. Es decir, damos clic, se borra lo del div, se quita el div y el botón desaparece.